Bien, continuando con nuestra semana 4, vamos a hablar sobre una herramienta que es bastante, en este momento tiene un auge bastante grande, como software de análisis de datos cualitativos, que es justamente este software de origen australiano que se denomina NVivo. Bien, para esta presentación me voy a valer de también de esta presentación de Prezi. Son presentaciones de Prezi que tomo de la nube. ¿Ok? Vamos entonces a empezar. Muy bien. Voy a colocarme en la diapositiva número 1. Ok, aquí estamos entonces. Bien. Actualmente ya tenemos la versión 12 de NVivo. ¿Ok? Incluso a partir de la versión 11 ya hay en plataformas Mac y Windows en versión español. ¿Ok? Cosa que también Atlastit, después de la versión 6.9, también comenzó a generar el software en español. O sea, ya la versión 11 y la 12, que es la más actualizada, tiene la posibilidad de utilizar el contorno en español. Bueno, más o menos esta sería la visual con la que se mercadea y lo vas a ver con mucha frecuencia este software NVivo. ¿Qué es NVivo? NVivo, como tal cual lo dice, es un software especializado útil para tres cosas importantes, ¿no? Uno, tanto para el procesamiento, para la sistematización y el análisis de datos cualitativos. Muchos autores incluso, y también en las versiones 10, 11 y 12, puede trabajar datos mixtos. La segunda, que es la gestión, en concepto, es la gestión y organización de un proyecto de investigación. Y en tercer lugar, vincular o vincula los varios archivos de trabajo en un solo proyecto. Tiene un poquito la dinámica de Atlastit, pero con mayores funcionalidades. Muy bien. NVivo te permite trabajar con documentos no estructurados de distintos formatos, como pueden ser videos, pueden ser PDFs, textos en Word, fotos y audios también. Ok. En general, ¿cuáles son los pasos para crear un nuevo proyecto en NVivo? Ok, entonces, en primer lugar, lo que uno hace es importar los documentos desde los archivos en donde lo tenemos y colocarlos en la carpeta de elementos internos. Es decir, en otras palabras, vamos a colocar todos los documentos en el repositorio del proyecto de NVivo. En segundo lugar, convierte los documentos importados en lo que se denominan casos, ¿no? O sea, para cada una, vamos a decir, para NVivo, el documento recibe el nombre de caso. En tercer lugar, se crean los códigos que se utilizarán para el análisis de los documentos. Aquí hay un tip bien importante, es que básicamente podríamos hacer un diccionario de códigos, es decir, quizás palabras claves que generen códigos y que esas palabras claves son nuestro diccionario dentro de la investigación. En cuarto lugar, se elige cada uno de los casos, en este caso, y valga la redundancia, recuérdense que los casos son los documentos, para justamente comenzar con la codificación. Entonces, ¿cómo se codifica? Se selecciona trozos de segmentos de cada documento, de cada caso, se hace clic con el mouse derecho y ahí te da la opción de codificar con elementos existentes, ¿no? Crear nuestro propio diccionario, en pocas palabras. Y por último, escoger una o más de las categorías que se han generado a través de estos códigos. Muy bien, aquí hay una nota específica que dice que para estar atentos a los segmentos que se van a codificar, existe la opción de mostrar barras con codificación, tal cual como aparece justamente en este ejemplo. ¿Ok? Fíjense que esta es vamos a decir, la visual de lo que sería el programa NVivo. Del lado izquierdo vamos a tener nuestra raíz de nodos, ¿ok? Aquí vamos a tener los casos que hemos dicho. Cada caso lleva consigo un tipo de documento, ¿ok? Aquí tenemos el documento y en la barra de la derecha se van generando, como aquí se muestra,
se muestran las barras de codificación, que son estas que tenemos del lado derecho. ¿Ok? Seguimos. Aquí lo podemos ver en mayor detalle. Entonces, fíjense que se resaltan las barras de codificación. Y que nos interesa en este específicamente son nodos con más codificación. Este con más codificación lo tenemos aquí. ¿Okay? Aquí va poniendo las barras de densidad de codificación. Y estas barras, si yo hago clic en ellas, automáticamente me lleva al documento base, en este caso al caso base, en donde perfectamente puedo ver qué fue lo que codifiqué, o sea, qué categoría de codificación utilicé. Aquí en vivo, las codificaciones y categorías prácticamente es lo mismo, ¿no? Una vez que los archivos están codificados, se facilita muchísimo su búsqueda y, por supuesto, el análisis de la información. Porque de los datos codificados se obtiene, por supuesto, gráficas, modelos o mapas, y puedo consultar, hacer una codificación, perdón, dicho, una consulta global de palabras utilizadas, el mayor número de palabras utilizadas con mayor frecuencia dentro de la investigación. ¿Okay? Entonces aquí tenemos gráficos, modelos y mapas, y lo que decíamos, consultas de palabras por codificación o por frecuencia. Muy bien, este sería el entorno final de justamente lo que sería el envío. Bien, voy a salir de aquí y me voy a poner en esta pestaña. Es para mostrarles en la página web de Envigo, fíjense que ya tenemos, incluso eso no existía anteriormente, la posibilidad de ya tenerlo en español, ¿ok? Este es un producto que es caro, pero es caro, aunque ellos te permiten una versión gratuita bastante completa de 14 días. Pues bueno, es caro porque si eres estudiante te pueden cobrar $75, pero en general el software bien utilizado es aproximadamente $700. O sea, es un software pero bastante costoso. Usar en vivo tiene sus ventajas. Ahorra tiempo. La presentación de los informes es bastante completa. El trabajo que se hace dentro del proceso de ejecución de interrelaciones de nodos para generar mapas mentales o esquemas es un trabajo bastante eficiente y con muchísima calidad, incluso de mayor calidad que el Atlas T. Te permite almacenar, organizar y sintetizar y recuperar datos rápidamente. Sencillamente con una simple búsqueda podemos en forma casi que instantánea recoger, ¿no?, nodos específicos, palabras específicas. Descubre muchísimas conexiones que inclusive manualmente serían casi que imposibles de interconectar, ¿no? Y se realizan por la validez del software per se. El hecho de utilizar el software es un punto de validez externo. Por eso habla aquí que normalmente el en vivo, ¿verdad? Como punto de validez es bien importante porque se realizan pruebas muy rigurosas del software constantemente. Bien, en cuanto a las desventajas, pues ya un poquito se los había dicho anteriormente. Las desventajas son notorias en el tema lamentablemente, el tema del costo del software como tal, porque realmente es un software pero muy costoso. Quería mostrar unos ejemplos de visualización del programa en vivo para que tengan una idea que es bien interesante. Fíjense cómo se muestran las gráficas. Las gráficas son un poquito más, diría yo, como más amigables también, ¿no? O sea que la forma de graficar es muy buena. Fíjense aquí tenemos el detalle, ¿ok? Aquí en principio es una codificación por nodos coincidentes, ¿no? Y estos, por ejemplo, nodos son lo que nosotros llamamos categorizaciones. Lo hemos visto ya anteriormente en el programa de Atlas T. Entonces, cómo o sea, por codificación se crean las categorías, los nodos, y los nodos coincidentes, cómo se visualizan, ¿no? Aquí tenemos también otro ejemplo, en forma de gráficos 3D. También puedo codificar por nube de palabras, ¿ok? Aquí
que es bien interesante. Se nota que aquí hay una investigación de orden cualitativo relacionado con la salud. En el caso de, también podemos hacer graficaciones por árbol de palabras. Por ejemplo, la palabra desintegración, qué textos he seleccionado y que tienen que ver justamente con la palabra desintegración. Aquí la tenemos, ¿ok? Esto mismo lo he hecho, quiero decir, se ha activado, ¿no? ¿En qué momento? ¿Por qué se habla de desintegración? Porque yo mismo he determinado que esta frase dentro del texto leído es una desintegración, es decir, es el nodo desintegración, por ejemplo. Aquí tenemos otra palabra, en este caso se llama write, ¿ok? Y bueno, porque es write, entonces aquí tenemos categorías y subcategorías como tales también. ¿Okay? Es bien interesante cómo se maneja este software. Y también mapas que denominamos de orden jerárquico, ¿ok? Entonces, aquí te está estableciendo jerarquías, ¿no? Por ejemplo, eh, esto genera una jerarquía, ¿ok? O sea, va estableciendo parámetros de jerarquía, que es importante también dentro de una investigación. Y genera modelos, por supuesto, ¿no? Entonces, a partir de una categoría principal, se generan las subcategorías o ideas secundarias, perfectamente interrelacionadas con la categoría inicial. Si yo hago uno clic en estos puntos, esto te va a llevar a los textos de donde ha salido por consenso que esta sea la categoría principal de la investigación. Y estas serían las categorías secundarias, con sus respectivas conexiones, que es lo interesante de todo esto. ¿Ok? Muy bien. Eso permite, por supuesto, un análisis un poquito más cierto de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Algunos conceptos básicos y funciones, ya lo hemos visto. Uno de los conceptos proyecto, que es el proyecto global, ¿ok? Y así se introduce el proyecto y así es como lo estamos viendo. Este sería el logo justamente de un proyecto de envío, sería a correspondencia con el Atlas T, sería la unidad hermenéutica, aquí es proyecto. Puedo tener recursos internos, es decir, los tengo dentro de mi computadora como tal, o los puedo importar a la computadora, es decir, los puedo grabar en mi computadora y ser incorporados al proyecto como tal. Aquí lo tenemos, elementos que son de afuera, es decir, que lo he metido en un pendrive, etcétera, etcétera. Elementos que son internos que tengo dentro del CPU, dentro del disco duro. Estos son los externos que vienen, por supuesto, de eso, de un pendrive, de una descarga. Memos y tengo matrices de marcos de trabajo también. ¿Okay? Así como un poquito cómo se evalúa cada uno de los proyectos. Esta es la pantalla de inicio. Fíjense que aquí tenemos todos los elementos internos ya incluidos. ¿Okay? La cantidad de nodos que se crearon a partir de este propio documento, cuáles son los puntos de referencia que se crearon en 2216, aquí cuándo lo he creado, por quién lo creó y si ha sufrido alguna modificación y quién le ha hecho la modificación. Es bien interesante, de verdad, también cómo se presenta la pantalla. Por supuesto tenemos todo el capítulo de los memos, y si partiendo de un recurso yo puedo hacer anotaciones, ¿ok? Y esas anotaciones son importantísimas porque son los que generan de alguna manera las interrelaciones entre cada uno de los nodos que he fabricado. Fíjense que aquí hay una primera noción de codificación automática que te lo hace el propio sistema, ¿ok? Bueno, el tema de los nodos, que ya también lo hemos conversado. Tenemos, tal cual como aquí aparece en la clasificación, nodos, nodos madres, nodos hijos y la estructuración del nodo. ¿Okay? Entonces aquí tenemos esto sería realmente un documento, ¿ok? Al cual yo le he puesto como clasificaciones mapas de riesgo, ¿ok? Pueden ser altos, moderados o seguros y él te va haciendo las relaciones, las referencias que tiene al nodo principal, ¿ok? Muy bien. Seguimos. Hace colecciones, es decir, agrupa elementos del proyecto en vivo ubicados en lugares distintos. Puede agrupar, ¿okay? Puede ser que yo tenga dos proyectos distintos, pero yo puedo agrupar proyectos como tal. ¿Okay? Y eso viene a través de la vinculación de los memos. La cinta, por supuesto, cómo se organiza.
Fíjense que es una barra de herramientas bastante sencilla. ¿Ok? Y esto es una pequeña vista del programa. Prácticamente lo que hemos visto, ¿no? Los nodos como tales, estos son todos los recursos que yo tengo dentro del sistema. Esta es la barra de trabajo, esto es un documento, esta es la zona del documento, la vista de listas como tal de documento. Increíble, ¿verdad? El tema de las consultas, cómo se genera. Por ejemplo, esta es una consulta en vivo, ¿ok? En donde yo puedo hacer una consulta quizás de codificación, de grupo, de frecuencia de palabras, de búsqueda de texto, etcétera. La verdad que es muy práctico también. Bien, quería animarles, ¿no? Vale la pena hacer la descarga de la versión gratuita por 14 días. Con eso se pueden familiarizar bastante con el envío, ¿ok? Y bueno, ver las opciones que se presentan, sobre todo aquellos que quieren utilizar y que vale la pena, por lo que he revisado en general en el curso. Muchos van por el orden cualitativo y puede este ser un recurso bastante práctico y bueno para el análisis justamente de sus datos de orden cualitativo e incluso datos de orden mixto. Bueno, nada, cerrando entonces todo lo que sería el tema de la semana 4. Bien, les recuerdo que tienen también aquí bastante bibliografía y bien interesante. Em, los videos están en inglés, pero bueno, vale la pena se puede poner los subtítulos si quisieran, pues. Y recordarles que en este caso, tanto la instrucción del foro 4 es intercambiar sobre el en vivo sus propósitos, alcances y soluciones, ¿ok? Aquí voy a poner una limitante y voy a hacerla dentro de la tarea. Yo voy a hacer el cambio y voy a colocar que en un máximo de 200 palabras, ¿ok? Voy a poner la limitante de palabras en el foro y la asignación, sencillamente, dentro del análisis cualitativo, es comparar el en vivo con el Atlas T, algo he dicho en el video que he hecho, ¿verdad? Sobre todo en qué propósito, alcance y soluciones que ofrece. Serían como los tres aspectos que quiero que enfoquen en la diferencia entre el en vivo y el Atlas T, ¿no? Y por último, la pregunta cuestión, ¿cuál sería, si es el caso, el que ustedes tomarían a su preferencia y explicar muy brevemente el por qué utilizarían entonces alguno de los dos sistemas? ¿Ok? Bien, entonces, éxitos en esta semana número 4 y nos estamos viendo. Cualquier duda, pues ya saben cómo ubicarme y mucho ánimo con esta semana 4 que está por comenzar. Gracias.